¿Cómo puede ser que un imperio de 1000 años se venga abajo en cuestión de meses? Hoy nos vamos a sumergir en uno de los momentos más decisivos del siglo XX, la Revolución de Octubre. Esos 10 días de 1917 que no solo le dieron la vuelta a Rusia, sino que redibujaron por completo el mapa político mundial. Es que es increíble pensarlo. En un solo año, Rusia pasa de ser una monarquía a una república y de ahí al primer estado socialista del mundo. Un auténtico torbellino. Así que, si les fascinan los grandes puntos de inflexión de la historia, este análisis les va a encantar. Les animamos a darle un me gusta al contenido y a suscribirse para no perderse ninguna de estas exploraciones clave. Muy bien, pues vamos al lío. Nuestro recorrido va a tener varias paradas. Primero, vamos a ver el estado de crisis total en el que estaba sumida Rusia. Después, cómo los bolcheviques crecen en medio de ese caos. Luego, el momento clave, la toma de la capital, la formación del nuevo gobierno. Y por último, cómo esa revolución intentó extenderse por el gigantesco territorio ruso. Empecemos por el principio, por poner en contexto la situación. A finales de 1917, Rusia era, literalmente, un polvorín a punto de estallar. La nación estaba completamente agotada por la Primera Guerra Mundial. La economía se caía a pedazos y el gobierno provisional, que había surgido de la Revolución de Febrero, era incapaz de controlar absolutamente nada. Lo que vemos aquí es un colapso en cámara lenta. La caída del zar en febrero no trajo la estabilidad que muchos esperaban. El gobierno provisional que lo sustituyó, pues no pudo hacer las reformas que la gente pedía a gritos. Pero ojo, el verdadero punto de inflexión fue el intento de golpe de Kornilov en agosto. Este fracaso no solo dejó al gobierno por los suelos, sino que permitió que los bolcheviques, que parecían casi liquidados, resurgieran con una fuerza increíble y se hicieran con el control de los soviets más importantes. Entonces, ¿cuáles fueron los ingredientes de esta tormenta perfecta? Pues básicamente 4 factores clave. Primero, una guerra que ya nadie quería luchar. Segundo, un colapso económico que hacía que el día a día fuera una agonía. Tercero, un gobierno sin ningún tipo de legitimidad ni capacidad de actuar. Y como consecuencia de todo esto, una población cada vez más radicalizada que buscaba soluciones drásticas. El escenario estaba servido. Y claro, en medio de todo este caos, apareció una fuerza política que ofrecía justo eso. Una respuesta drástica. Hablemos de cómo los bolcheviques supieron aprovechar el momento y por qué su mensaje caló tan hondo. La genialidad de los bolcheviques, y esto es clave, estuvo en la simplicidad de su lema. 3 palabras que lo decían todo. Paz para los soldados que estaban hartos de morir en las trincheras. Pan para los obreros de las ciudades que pasaban hambre. Y tierra para los millones de campesinos que la llevaban trabajando siglos. Era una respuesta directa, clara y potente a las necesidades más básicas de la gente. Es que el contraste no podía ser más brutal. Por un lado, tenemos al gobierno provisional que dudaba, que pedía paciencia, que quería seguir con la guerra. Y por otro, a los bolcheviques, que prometían acción inmediata. El fin de la guerra, ya. El reparto de tierras, ya. Todo el poder para los soviets, ya. Esta diferencia entre la indecisión y la determinación fue lo que disparó su apoyo de una forma increíble. Y con ese apoyo creciendo como la espuma, llegamos al momento clave, al clímax de esta historia, cómo esa promesa de poder se hizo realidad. La toma de Petrogrado, la capital, que fue, y esto es lo más sorprendente, rapidísima y metódica. ¿Y cómo tomaron el poder? Pues lejos de lo que se podría pensar, no fue un asalto caótico y sangriento, fue una operación casi de manual, casi quirúrgica. El gobierno cometió el error de intentar cerrar las imprentas bolcheviques, y eso le dio al Comité Militar Revolucionario de Trotsky la excusa perfecta para actuar en defensa. En solo unas horas, y casi sin pegar un tiro, controlaron todos los puntos neurálgicos de la ciudad, dejando al gobierno completamente aislado. Y esto nos lleva al acto final, a esa imagen icónica que ha quedado para la historia, el asalto al Palacio de Invierno. Pero la realidad fue bastante diferente de la leyenda épica que se construyó después. 6. No 600 ni 60. 6. Ese es el número aproximado de víctimas mortales que hubo durante la toma del Palacio de Invierno. La leyenda nos habla de una batalla heroica, pero los hechos demuestran que apenas hubo resistencia. El palacio cayó con muy poco derramamiento de sangre. La toma del poder fue asombrosamente rápida. Da que pensar, ¿eh? ¿Cuál creen que fue el factor clave para que todo ocurriera así? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Mientras caía el último bastión del viejo poder, uno nuevo se estaba construyendo a toda velocidad. Nos vamos ahora a los pasillos del Instituto Smolny, donde el segundo congreso de los soviets estaba a punto de cambiar la historia para siempre. La primera medida del nuevo gobierno fue una jugada maestra, el decreto sobre la paz. Con esto, respondían al deseo más profundo de los soldados, que eran su principal apoyo, y de paso, lanzaban un mensaje potentísimo al resto del mundo.
El segundo pilar fue el decreto sobre la tierra, y aquí hay un detalle muy interesante. Este decreto no inició el reparto de tierras, sino que legalizó algo que los campesinos ya estaban haciendo por todo el país. Al hacerlo, los bolcheviques se aseguraron el apoyo, o como mínimo la neutralidad, del inmenso campesinado ruso. Fue muy astuto. Y mientras los bolcheviques consolidaban su poder, los socialistas moderados, como los mencheviques, protestaron abandonando el Congreso. La respuesta de Trotsky fue fulminante y pasó a la historia con esta frase: fue la ruptura definitiva. El camino hacia un gobierno de partido único quedaba totalmente abierto. Pero, claro, tomar la capital es una cosa. Controlar un país de un tamaño, continental, es otra muy, muy distinta. La toma de Petrogrado fue el epicentro, pero el terremoto revolucionario no había hecho más que empezar. La complejidad de la situación es enorme. Petrogrado cayó en un día, sí, pero en Moscú se libró una auténtica batalla campal durante más de una semana. En la lejana Siberia, el proceso fue mucho más lento y gradual. Y las regiones de las minorías nacionales, la revolución fue la excusa perfecta para declarar la independencia o la autonomía. La caída del gobierno central no significó ni de lejos el control inmediato del país. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que lo cambia todo. Los bolcheviques tomaron el poder en nombre de los soviets, pero cuando las elecciones a la Asamblea Constituyente no les dieron la mayoría, simplemente la disolvieron. Esa acción fue un punto de no retorno. ¿Fue ese el momento en que una guerra civil a gran escala se volvió inevitable? Para quienes quieran seguir tirando de este hilo, hemos dejado varios enlaces con contenido complementario en el primer comentario. Y por supuesto, no olviden seguir el canal para más análisis como este. ¡Hasta la próxima!